Capítulo 3. Novela y la señorita Graham pasaron la noche en una cómoda posada a la que llegaron antes de la hora de la cena. Los caballos estaban cansados pero todavía llevaban buen paso. Novela los dejó a cargo de un posadero que recordaba a su padre. Se mostró encantado de volver a verla. Una doncella las escoltó hasta el primer piso. Había un largo pasillo con pequeños dormitorios a cada lado. El primero, que era ligeramente más grande que los demás, insistió Novela en que lo ocupara la señorita Graham. La doncella la condujo a la puerta siguiente. No encontró nada extraño en él y se lavó y se puso un sencillo vestido como los que solía ponerse en casa. La señorita Graham estuvo lista al mismo tiempo y bajaron juntas al comedor. Era una habitación cuadrada y fea, con sillas forradas de cuero verde oscuro. El camarero las condujo a una mesa junto a la ventana y les recomendó varias cosas del menú. La comida resultó aceptable aunque nada exquisita. Sin embargo, después del largo trayecto, Novela estaba cansada y deseando irse a dormir. Había unas 8 personas más en el comedor, que evidentemente eran huéspedes de la posada. Cuando iban a la mitad de la cena, llegó otro grupo pequeño y cuando estaban terminando el último plato, entró un hombre solo. Novela no sabía por qué, pero cuando levantó la mirada y lo vio entrar, se puso alerta. Tenía un aspecto bastante común, no iba muy bien vestido. Podía ser un comerciante viajero, y sin duda no era un caballero. El hombre se sentó en una mesa un tanto alejada de la de ellas, y Novela tuvo la extraña sensación de que la estaba mirando. No podía explicárselo, pero sentía su mirada sobre ella. De pronto tuvo miedo. Sin embargo, era lo bastante sensata como para decirse que no tenía sentido asustarse por meras sombras o por desconocidos, que era lo mismo. El camarero les sugirió que tomaran el café en el salón y ellas aceptaron. Como a ninguna de las dos les gustaba tomar café por la noche y la señorita Graham pidió té, Novela también pidió una taza de té muy ligero. «Lo traeré enseguida», dijo el camarero. Tardó un poco más que si hubieran pedido café, que lo tenían ya listo para los demás huéspedes. Cuando terminaron de tomar el té, Novela dijo: «Si usted no está cansada, señorita Graham, yo sí». «¿Ha conducido usted también hoy?», respondió la señorita Graham, que estoy segura de que su padre se sentiría orgulloso de usted. Si lo recuerda, desde que tenía 10 años, siempre insistió en que aprendiera a conducir lo mejor posible. «Creo que tenía solo 9», dijo la señorita Graham. «Era muy exigente con usted y a veces yo pensaba que pedía demasiado de una criatura tan pequeña». Novela se rió. «Bueno, ahora que ya he crecido, puede ver el resultado. Me siento muy impresionada. Estoy segura de que no nos llevará demasiado llegar a Londres. No intentaré batir el récord que alcanzó el príncipe regente cuando viajó de Londres a Brighton en un día», dijo Novela. «Lo recuerdo», dijo la señorita Graham, y todo el mundo se quedó muy impresionado en aquellos días. «Sin embargo creo que, aunque le haya molestado a él, ya han superado su marca. Los caminos han mejorado mucho desde entonces», comentó Novela. «Es verdad», admitió la señorita Graham. Subieron las escaleras despacio. Novela entró en la habitación de la señorita Graham para asegurarse de que tuviera todo cuanto necesitaba y después le dio un beso de buenas noches. «Le estoy muy agradecida por venir conmigo, es maravilloso tenerla a mi lado». «Yo me estoy divirtiendo más de lo que lo he hecho en mucho tiempo», respondió la señorita Graham, «así que si alguien está agradecida, soy yo». Novela se rió. «Bueno, será mejor que salgamos temprano mañana». «Sí, por supuesto». Novela se dirigió a su dormitorio. Allí vio que la doncella había dejado 2 velas en el tocador y una tercera junto a la cama. Al cerrar la puerta, tuvo la súbita sensación de que habían registrado la habitación. No sabía qué era lo que la había hecho pensarlo. Tal vez, que su camisón no estuviera en la silla donde lo había dejado. Cuando se acercó al tocador se sintió casi segura de que habían tocado su cepillo, el peine y otras cosas que había dejado allí. Abrió los cajones. Solo había guardado allí alguna cosilla, y aunque pareciera absurdo,
Jessie estaba convencida de que alguien las había movido para buscar algo entre ellas. Entonces recordó al hombre. Con un estremecimiento pensó que podría haberlo enviado Lord Grimstone para vigilarla. Era bastante probable si su señoría se había enterado de que iba a viajar a Londres. Se había imaginado que llevaba información del hombre al que ocultaba. Novella se llevó las manos a la frente. Me estoy imaginando todo esto, se dijo. Nadie me vigila. Debo estar soñando. Por impulso cruzó la habitación. Al mirar la puerta se dio cuenta de que la llave no estaba en la cerradura. Estaba casi segura, aun cuando no podría haberlo jurado ante un tribunal, de que la llave estaba en su lugar cuando bajó a cenar. No había echado la llave porque sabía que la doncella pasaría a preparar la cama antes de que ella volviera. Pero la doncella no se habría llevado la llave y como era una joven del campo, sencilla y de confianza, tampoco habría revisado los cajones. Sin embargo, un espía de Lord Grimstone sí lo haría. Novella miró a su alrededor y se preguntó qué debía hacer. No tenía fuerzas para arrastrar el tocador o el armario de cajones para atrancar la puerta. Sintió un súbito temor de que el hombre entrara a la habitación mientras ella dormía. Podría obligarla a decir si llevaba alguna información importante. Mentiría, pero él la torturaría hasta que le dijera la verdad. Entonces le resultaría imposible no entregarle el papel. Se sentía cada momento más asustada y pensó frenética en que debía hacer algo. Lo más fácil era acudir a la señorita Graham y decirle que deseaba quedarse en su habitación. Podía dormir en el suelo si era necesario. De pronto recordó que Vale confiaba en que no le diría a nadie, ni siquiera a la señorita Graham, lo que llevaba para el vizconde Palmerston. Debo hacer algo, se dijo. No puedo quedarme aquí y esperar a que ese hombre entre. Intentó pensar con claridad, como su padre le habría dicho que hiciera. Tuvo que controlar el miedo que se había agudizado hasta el punto de desear ponerse a dar gritos. Era casi imposible. Como hija de mi padre debo ser valiente, pensó, y pensar qué me aconsejaría que hiciera. Si pudiera decirle lo asustada que estoy. Cerró los ojos un momento y elevó una plegaria. Por favor, Dios, ayúdame. Por favor, dijo entre dientes. Entonces, como si el mismísimo cielo le hubiera enviado una respuesta, supo la solución. Cogió su camisón, su bata y sus zapatillas. Con la vela que estaba junto a la cama en la mano, salió al pasillo. Tanto la habitación que había frente a la suya como la siguiente estaban ocupadas. Lo sabía porque en la puerta de una, había un par de zapatos de hombre. En la otra, un par de zapatos de mujer y otro de hombre esperaban también que el limpiabotas los limpiara. Avanzó un poco más por el pasillo. Se detuvo frente a una puerta donde no había nada y se apoyó a escuchar. Entonces, muy nerviosa por el miedo de encontrarse con alguien, abrió la puerta. La habitación estaba a oscuras y cuando levantó la vela vio que estaba vacía. Entró y cerró la puerta. La habitación era casi igual que la que tenía ella. La única diferencia era que las cortinas no las habían corrido. Cerró las cortinas y se desvistió lentamente. Al quitarse el vestido se sacó el papel que le había entregado Vale y lo dejó en el tocador. Entonces se preguntó qué debía decir si el hombre que la vigilaba por órdenes de Lord Grimstone lograba entrar en la habitación. Le preguntaría si ocultaba algo. Si solo llevaba puesto el camisón no podía ocultarlo igual que durante el día, pues se vería fácilmente. Si negaba tener algo, él podría revisar la habitación. Esperaría que ocultara las cosas en los lugares usuales, como debajo de la almohada, en alguna pieza de porcelana o en el cojín bordado que había sobre la silla del tocador. Entonces recordó algo que había oído una vez. Cómo habían ocultado unos documentos muy importantes bajo la esquina de una alfombra. Pensó por un momento al hacerlo lo terrible que sería si por la mañana la olvidaba y la dejaba allí. Se tranquilizó. Era evidente que aquella posibilidad no existía. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta por si el hombre que había visto abajo intentaba buscarla incluso en aquella habitación. Finalmente, como sabía que le esperaba un día pesado y en verdad estaba muy cansada, se metió en la cama. Al principio permaneció acostada y muy tensa, escuchando por si alguien se acercaba por el pasillo. Pasó una media hora antes de que la pareja que dormía enfrente subiera. Entraron en su habitación riendo y hablando. Se oyeron algunos ruidos después,
cuando ya habían entrado. Luego se hizo el silencio. Ya se había quedado dormida cuando de pronto se despertó sobresaltada. No parecía haber razón para que se despertara, pero se sintió muy tensa. Levantó la cabeza para poder escuchar con más claridad. Entonces oyó que una puerta se cerraba con suavidad. Estaba casi segura que era la de la habitación que había abandonado. Eso significa que cuando pensaba que todos estaban dormidos, el espía de Lord Grimstone había subido. Su intención era obligarla a entregarle lo que deseaba. Tal vez fuera solo su imaginación. Sin embargo, estaba segura de tener razón en que él estaba en aquel momento dentro de la que era su habitación. Se convenció de que era verdad cuando un momento más tarde oyó que de nuevo se abría la puerta. Se incorporó en la cama y a la vez se cubrió los labios con una mano para contener su deseo de gritar. Alguien caminaba con pasos lentos y pesados, como de hombre, por el pasillo hacia la habitación donde se encontraba. Podía oír las pisadas firmes. Se detuvieron delante de su puerta. Comprendió que la estaba buscando al no haberla encontrado en su habitación. Le parecía oír incluso su respiración. Pensó que estaría escuchando en la puerta para ver si había alguien dentro. Estaba tan asustada que le temblaba todo el cuerpo, pero mantuvo los dedos sobre sus labios para no hacer ruido alguno. Esperó lo que le pareció una eternidad y de pronto notó que giraban el picaporte. Consiguió guardar silencio con gran dificultad. Deseaba gritar y gritar para que todos los que estuvieran cerca acudieran a ver lo que sucedía. Pero recordó que había echado la llave, y que el hombre no podía abrir la puerta. Comprendió que estaba a salvo pues no iba a lograr llegar hasta ella. Durante largo rato él permaneció allí. Era tal el silencio que podía escuchar su respiración agitada a través de la puerta. Daba la sensación de que estaba molesto. Quizá lo estuviera porque no se le ocurría cómo podía llegar hasta ella viendo la puerta cerrada. Cuando empezó a temer que se iba a desmayar debido a la intensa tensión lo oyó darse la vuelta. Avanzaba lentamente por el pasillo de vuelta por donde había llegado. Pensó que tal vez entrara de nuevo en la habitación que debía ocupar a echar otra mirada, pero siguió hasta el final del pasillo y bajó. Solo cuando ya no pudo escuchar sus pisadas, ni siquiera imaginar que aún podía escucharlas, lanzó un profundo suspiro. Pareció surgir de lo más profundo de su ser. Se recostó sobre la almohada. Lo había derrotado y, a la vez, había confirmado que la vigilaban. Era evidente que Lord Grimstone se había enterado de que viajaba a Londres. También parecía claro que sospechaba que era portadora de alguna información que no le convenía que llegara a su destino. Había pasado tanto miedo que hasta aquel momento no era consciente de que estaba temblando de frío. Se cubrió con las mantas y se hizo un ovillo en la cama. El hombre se había ido, pues no le había quedado más alternativa que intentar romper la puerta, con lo que hubiera llamado la atención de los demás huéspedes. «Gracias Dios mío. Gracias», dijo con fervor. Aun cuando se sentía segura tardó largo rato en conciliar el sueño. A la mañana siguiente Novela se levantó temprano y regresó a la habitación que se suponía ocupaba. Por supuesto, recordó coger la nota de vale de su escondite. Esperaba que nadie se diera cuenta de que había dormido en otra habitación. Antes de salir había hecho muy bien la cama, para que no quedara huella de su presencia. Se vistió en la otra habitación. Se preguntó nerviosa si el espía de Lord Grimstone las seguiría a ella y a la señorita Graham hasta la siguiente posada. Tal vez pensara que iban a continuar hasta Londres directamente. No le habría sido difícil adivinar que se detendrían en Gallinas y Plumas, que era la posada más conocida en el camino entre su casa y Londres y en la que se hospedaban todos los que vivían en la zona de Hyde. Su siguiente parada, sin embargo, no sería tan fácil de adivinar. Cuando cayó la noche todavía estaban a varios kilómetros de Londres. Novela pensó que lo más sensato era detenerse a pasar la noche. Los caballos que le habían proporcionado en Gallinas y Plumas no eran tan buenos como los suyos, ni viajaban tan deprisa. Sin embargo, los conducían los palafreneros de la posada, por lo que Novela no tuvo que hacerlo. Cuando les preguntó a los palafreneros qué posada recomendaban, le confirmaron que el Dragón Verde era la más recomendable de las cercanías. También allí solía hospedarse su padre. Si el espía estaba decidido a encontrarla tendría que ir preguntando de posada en posada. Tal vez hubiera abandonado la persecución. Pero aún así,
Novela miró hacia atrás varias veces durante el trayecto para ver si los seguía alguien. Parece preocupada, querida, dijo la señorita Graham cuando se acercaban ya a El Dragón Verde. Espero que este viaje a Londres no sea excesivo para usted. No, por supuesto que no, respondió Novela. Solo me preguntaba cuánto tiempo tardaremos en llegar, pero creo que estaremos en la posada tan cómodas como en Londres. Si me lo pregunta, creo que ha hecho bastante para un día. Con franqueza, estoy deseando acostarme. Entonces, el voto definitivo es por El Dragón Verde, sonrió Novela. Entraron en el patio de la posada. Cuando el propietario se enteró de quién era Novela, le preguntó por su padre. Papá, por supuesto, está combatiendo en el ejército de Wellington, respondió. Dios lo bendiga y espero que regrese con ustedes pronto, dijo el posadero. Es lo que deseamos todos y ojalá esta horrible guerra termine antes de lo que esperamos, contestó Novela. Horrible es la palabra adecuada, admitió el propietario. Mi señora está muy preocupada por nuestro hijo mayor y tampoco hemos tenido noticias del menor desde hace más de 6 meses, porque está en la marina. Espero que las tengan pronto, dijo Novela. Mientras la doncella las conducía a sus habitaciones pensó, no hay nadie en todo el país que no se vea afectado, de una u otra manera, por esta bestial guerra. ¿Cómo es posible que dure tanto? Se preguntó, como mucha gente lo había hecho antes que ella. Sin embargo, pasaban los años y no parecía tener fin. Las habitaciones eran muy similares a las que habían ocupado la noche anterior. La doncella dijo: «Han tenido suerte, señorita, son las últimas vacantes». «En verdad hemos tenido mucha suerte», respondió Novela. En cuanto entró a su habitación cogió la llave y se la guardó en el bolso. No volvería a caer en la misma trampa que la noche anterior si el espía de Lord Grimstone la estaba siguiendo. Se quitó el traje de viaje y se puso el mismo vestido que la noche anterior para cenar. Mientras lo hacía, se dijo: «Tal vez todo esto no sea más que una tontería mía». ¿En verdad Lord Grimstone llegaría al extremo de enviar a un espía para que la siguiera todo el trayecto hasta Londres? Ella había dicho a todos que tenía que ir a arreglar unos asuntos de su padre. ¿Qué ganaba él si su enviado regresaba con las manos vacías? Debo tener mucho cuidado, pensó, pero a la vez no puedo obsesionarme aunque esto esté sucediendo realmente. Cuando la señorita Graham estuvo lista, bajaron a cenar, aunque era temprano. «Debo confesar que me siento un poco adolorida», dijo la señorita Graham. «Creo que la verdad es que el carruaje en que viajamos hoy no es tan cómodo como el de usted». «Estoy de acuerdo», admitió Novela. «Papá siempre decía que era un error que los mozos de las posadas condujeran su vehículo porque si lo hacían mal, era porque los caballos no estaban acostumbrados a ellos. Cada uno debe conducir su carruaje», decía. «Estoy segura de que su padre tiene razón», dijo la señorita Graham, «pero también, me alegraré cuando cojamos de nuevo el suyo, para que tengamos más espacio y pueda conducir usted». Continuaban charlando cuando entraron al comedor. Entonces, mientras el camarero las guiaba a su mesa, Novela lo vio. Estaba allí, esperándola. Tenía una desagradable mueca en los labios. Ella sintió que le daba un vuelco el corazón. Mientras se sentaba, se obligó a mirar al espía que estaba a solo 2 mesas de distancia. Era, sin duda, un individuo desagradable. Tenía unos 40 años y su mirada, pensó, era dura y cruel. También su boca plegada en una fina línea. Como ella lo miraba, él le devolvió la mirada. Tuvo la incómoda sensación que se sabía dónde llevaba la valiosa nota que Vale le había dado. La cena no fue tan buena como la de la noche anterior. La pasta de la tarta no estaba bien cocida. La señorita Graham la dejó a un lado. «No vale la pena comérsela», dijo, «y como estoy cansada, creo, Novela querida, que deberíamos irnos a acostar. Usted deseará estar en buena forma mañana para atender los negocios de su padre». «Sí, por supuesto». Novela se puso de pie, consciente de que el hombre observaba cada uno de sus movimientos. Mientras subían la escalera se preguntó qué debía hacer. Podía encerrarse bajo llave como la noche anterior. Pero tenía la sensación, debido a la actitud que había visto en él, tan seguro de sí mismo, que tenía alguna idea de cómo llegar hasta ella. Llegaron a la habitación de la señorita Graham y, de pronto, Novela dijo: «¿Le importaría que durmiera en su habitación con usted?». La señorita Graham pareció sorprendida.
¿Por qué quieres hacerlo? Sé que se reirá de mí, pero tengo la sensación de que en la mía hay espíritus, aunque sé que no cree usted en esas cosas. Por supuesto que no, dijo cortante la señorita Graham. Como le he dicho una y otra vez desde que era pequeña, no existen los fantasmas, son solo parte de la imaginación de las personas. Novela logró soltar una risilla. Eso me dijo un día cuando le conté que había visto un fantasma en la biblioteca, y otra vez, también en el vestíbulo. La señorita Graham se rió. Recuerdo muy bien que ese último era un sirviente que había bebido demasiado y se había caído detrás de la mesa donde se colocaban los sombreros. Cuando usted lo oyó roncar vino corriendo a decirme que el fantasma del vestíbulo se la iba a comer. Tenía solo 5 años y él hacía ruidos muy raros. ¿Qué la hace pensar hoy que hay fantasmas en su habitación? No lo sé, pero he sentido un escalofrío que me recorría la espalda y como si se me erizara el cabello en la nuca. Si me lo pregunta, es solo cansancio, dijo la señorita Graham. Pero por supuesto duerma aquí, querida, y si los fantasmas me despiertan a mitad de la noche, buena reprimenda que voy a darles. Ahora ha conseguido que me sienta como una tonta, dijo Novela. Pero gracias por ser tan bondadosa. Le dio un beso a la señorita Graham. Entonces fue a la habitación a recoger sus cosas y ayudó a la señorita Graham a cambiar las suyas. Cuando se aseguró de no haber dejado nada, besó de nuevo a la señorita Graham y le dijo: «Es usted muy bondadosa conmigo y es muy agradable pensar que, como en los viejos tiempos, me sigue cuidando». «Es lo que intento hacer», dijo la señorita Graham. «Ahora métase a la cama y no se hable más». Cerró la puerta riéndose. Novela echó la llave a la suya. Entonces se desvistió con rapidez y se acostó. Estaba tan cansada que se quedó dormida enseguida. Cuando se despertó era de día y el sol entraba por los lados de las cortinas. Miró su reloj y vio que eran las 7 de la mañana. En ese momento llamaron a la puerta. Se levantó para abrirla. Era una doncella que le llevaba agua caliente para que se aseara y una bandeja con una taza de té y una rebanada de pan con mantequilla. «Hace una mañana preciosa, señorita. Ya tiene listo el desayuno para cuando le apetezca». «Muchas gracias», dijo Novela. Estaba terminando de vestirse cuando la señorita Graham entró en su habitación. «¿Estás lista, querida?», preguntó. «Solo tengo que ponerme el sombrero», respondió Novela. «Espero que haya dormido bien». Menos mal que no ha dormido en la otra habitación, habría pensado que veía fantasmas. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?». «Bueno, estaba profundamente dormida», respondió la señorita Graham, cuando de pronto me despertó el ruido de algo que se había caído al suelo. Novela contenía el aliento. Inmediatamente se abrió la puerta y entró un hombre, continuó la señorita Graham. «¿Un hombre?», exclamó Novela, aunque sabía de quién se trataba. «Sí, un desconocido, creo que estaba en el comedor mientras cenábamos», explicó la señorita Graham. Llevaba una vela en la mano y al ver que lo estaba mirando, me miró también asombrado y entonces dijo: «Lo siento, he debido equivocarme de habitación». «Por supuesto que se ha equivocado», le respondí. Pero en cuanto terminó de hablar salió y cerró la puerta de golpe. Novela no dijo nada y después de un momento la señorita Graham agregó: «Lo extraño es que tirada en el suelo estaba la llave. Debió empujarla desde fuera con la que usó para entrar». «Me parece un gran descuido de esta posada tener 2 llaves para la misma puerta». «Sí que parece extraño», respondió Novela. A la vez daba gracias a Dios de haber tenido la idea de cambiar de habitación con la señorita Graham. De nuevo la carta de vale para el ministro de guerra estaba a salvo. Como no podía decir nada de su secreto, Novela se limitó a cerrar su equipaje. Al terminar y ver que la señorita Graham la esperaba, dijo: «Pueden subir el equipaje al carruaje mientras desayunamos y lo mejor será salir hacia Londres antes de que aumente el tráfico, como sucederá más tarde». La señorita Graham estuvo de acuerdo. Mientras bajaban, Novela pensaba en que había tenido mucha suerte de poder vencer de nuevo al espía del Lord Grimstone. Pensó que tal vez lo viera en el comedor. Pero se había marchado temprano o todavía estaba durmiendo, porque no había señales de él. La señorita Graham estaba de buen humor. No dejaba de comentar que era un agradable cambio después del largo tiempo que había pasado sin nadie con quien hablar ni nada que hacer. «Nunca más», dijo a Novela, «permaneceré sentada con las manos ociosas,
Estoy deseando cuidar a su madre. Sé que a mamá le encantará que esté con ella, dijo Novella. La señorita Graham se había mostrado muy discreta, no le había preguntado detalles sobre el viaje a Londres cuando le dijo que se trataba de arreglar unos asuntos de su padre. Se preguntaba qué le podía explicar si preguntaba mientras se dirigían hacia Whitehall. Pero al detenerse en la puerta del Ministerio de Guerra ya estaba segura de que la señorita Graham no le preguntaría nada. Antes de que tuviera que sugerirlo le dijo: «Me quedaré en el carruaje, querida, estoy segura de que prefiere entrar sola». «Procuraré no tardar mucho», respondió Novella. Al descender del carruaje, bajo el sol de primavera, se la veía preciosa. Llevaba puesto el mismo abrigo y sombrero azules con los que había salido de su casa. Mientras subía la escalinata y cruzaba la impresionante entrada, la señorita Graham lanzó un suspiro. La guerra había impedido que Novella, como muchas otras jovencitas, gozara de una temporada social en Londres. Habrían dado un baile en su honor, la habrían invitado a muchos otros bailes y diversiones para jovencitas de su edad. Novella se sentía muy nerviosa. De pronto, temía que lo que Vale le había dado no fuera tan importante. De ser así, habría viajado para nada. Entonces recordó que, a pesar de su herida, le había parecido autoritario y seguro de sí mismo. Eso la hizo sentirse de nuevo segura de que el pequeño trozo de papel que le había encomendado era algo que el ministro de Guerra se alegraría de recibir. Se trataba del vizconde Palmerston, de quien su padre hablaba con frecuencia. Cuando un hombre uniformado se le acercó, ella solicitó: «¿Desearía ver al ministro de Guerra, vizconde Palmerston? Por favor deme su nombre». «Soy la señorita Novella Wetmore, hija del general Sir Alexander Wetmore». Le pareció que el nombre de su padre hizo aparecer una expresión de reconocimiento en el rostro del soldado. Después de ofrecerle una silla, se alejó apresurado. Minutos después era conducida a la presencia del vizconde Palmerston. Era un hombre muy apuesto, con un gran donaire que lo hacía muy atractivo para las mujeres. Era el más capaz y poderoso ministro de guerra que Inglaterra hubiera tenido jamás. Saludó a Novella con una sonrisa que a ella le resultó tan irresistible como les había resultado a numerosas mujeres hermosas antes que a ella. «Encantado de conocer la señorita Wetmore», dijo el vizconde, «y he recibido buenas noticias de su padre recientemente. Sus habilidades son ampliamente apreciadas por el duque de Wellington». Novella se ruborizó de placer al oír hablar tan cordialmente de su padre y el vizconde Palmerston dijo: «Tome asiento, por favor, señorita Wetmore, y dígame por qué está aquí». Después de mirar a su alrededor para asegurarse de que estaban solos, Novella le entregó el papel que Vale le había dado. «Le traigo esto, señoría, de parte de 1-5». El vizconde se puso rígido y la miró con asombro. Entonces dijo, como si no pudiera creer lo que acababa de oír: «¿Dice usted que es del 1-5? Sí, señor». Él la miró y sin preguntar más abrió el papel. Se puso de pie, se sentó de nuevo y abrió un cajón con una llave que sacó del bolsillo. Cogió un libro azul pequeño. Novella adivinó que lo iba a utilizar para descifrar el mensaje, pues debía de estar en clave. Estudió el libro y el papel durante largo rato antes de decir: «Lo que me ha traído señorita Wetmore es muy interesante y de extrema importancia, y me siento seguro de que no lo ha comentado con nadie». «Con nadie, señor. Se me dijo que lo guardara en absoluto secreto». «¿Sabe usted dónde está 1-5? Sí, señor. ¿Podría decírmelo?» «Está en mi casa, Wetmore Hall en Hyde». El vizconde Palmerston lanzó un profundo suspiro. Novella no estaba segura, pero le pareció que era de alivio. Entonces dijo: «No voy a hacerle preguntas innecesarias, pero, ¿puede decirme por qué está allí?» «Sí, señor, y me parece que es correcto que usted sepa que está escondido». «¿Escondido?», preguntó asombrado el vizconde Palmerston. «¿De quién se esconde?». Durante un momento Novella titubeó. Entonces decidió que lo mejor era contarle toda la verdad. 1-5 entró corriendo en mi casa hace 3 días. Me rogó que lo salvara porque unos hombres intentaban matarlo». El vizconde abrió mucho los ojos, pero no habló y ella continuó: «Había recibido un balazo en el brazo y la sangre le corría hasta la mano». «¿Cómo le creí? Lo oculté». Pensó que le preguntaría dónde, pero como no dijo nada, prosiguió:
Apenas acababa de esconderlo cuando llegó Lord Grimstone. ¿Lord Grimstone? Sí señor. Vive a corta distancia de mi casa. ¿Era Lord Grimstone quien deseaba matar a 1-5? Sí señor. Lord Grimstone me dijo que había visto que el hombre al que seguía había entrado en mi casa. Pero cuando le aseguré que estaba equivocado, sus hombres registraron el jardín y se marcharon. ¿Y 1-5 todavía sigue allí? Sí señor. Debido a su herida ha sufrido temperaturas muy altas y le ha sido imposible viajar a Londres personalmente. Así que usted ha venido en su lugar. Solo puedo decirle lo profundamente agradecido que le estoy, dijo el vizconde. Miró de nuevo el papel que tenía en la mano y dijo: sé que comprenderá, señorita Gwenmore, que deseo discutir esto con el primer ministro y por lo tanto le voy a pedir que me espere aquí unos minutos. Estoy seguro de que disfrutará una taza de café y seré lo más rápido que pueda. Muchas gracias señor, acepto con gusto. El vizconde tocó una campanilla que había en su escritorio y casi enseguida se abrió la puerta. Traiga café a la señorita Gwenmore, pidió, y algo de comer. Guardó el librito azul en el cajón con llave, cogió el papel de su escritorio y dirigiéndole una sonrisa a Novella abandonó la habitación. Novella miró a su alrededor, pensando que nunca había esperado conocer el interior del Ministerio de Guerra. Se preguntó qué diría su padre cuando se enterara de aquella visita. Estaba segura de que diría que había hecho lo correcto al salvar la vida de Vale y ocultarlo de Lord Grimstone. Le intrigaba el papel que desempeñaba Lord Grimstone en el asunto y la sorpresa que había mostrado el vizconde Palmerston al saber que estaba involucrado. Es un hombre horrible, se dijo. Espero que no asuste a Nanny durante mi ausencia. Le había dicho con firmeza a Dawkins que no debía permitir que nadie entrara en la casa mientras ella estaba fuera. Si Lord Grimstone, o alguien más intentaba entrar, debía negarse a abrirles la puerta. Cuando le llevaron el café, Novella se lo bebió, y se tomó los bocadillos de paté que también le sirvieron. Se habría sorprendido de saber la sensación que estaba causando el papel que había entregado al vizconde Palmerston. Él se había apresurado a ir al número 10 de la calle Downing. De joven el primer ministro, entonces conde de Liverpool, había sido notablemente apuesto, alto, esbelto y ágil. Pero ya el peso de sus responsabilidades empezaba a dejar huellas en su rostro, su expresión se había endurecido. Pero su ancha frente y su profunda mirada revelaban a cuantos lo conocían su carácter estable y calmado. Quienes trabajaban para él sabían que siempre era lógico y justo. Había dejado huella desde el momento en que ingresó en el Parlamento pronunciando un notable discurso. Pitt, el entonces primer ministro, lo calificó de el mejor primer discurso que jamás había escuchado de un miembro joven del Parlamento. Se describió como lleno de filosofía y ciencia, de lenguaje fuerte y perspicaz y con argumentos firmes y convincentes. El conde tenía solo 30 años cuando lo nombraron ministro del Exterior, poco después del comienzo de la guerra. Era una distinción excepcional para alguien tan joven. Después, una y otra vez había demostrado ser un brillante administrador. Quienes trabajaban con él lo respetaban profundamente. Cuando anunciaron al vizconde estaba solo y se puso de pie, diciendo: «Es un placer verle, pero me sorprende un poco». «Me lo imagino», respondió el vizconde, «pero acabo de recibir una nota de 1-5 que creo le asombrará y encantará». Los ojos del primer ministro resplandecieron y dijo: «Estaba muy preocupado por 1-5 ya que no habíamos tenido noticias de él. También yo, pero está a salvo, aunque herido, escondido en la casa del general Sir Alexander Gwenmore». «¿Cómo es que llegó hasta allí?» «Al parecer, se salvó casi de milagro, pero primero permítame darle sus noticias. Es lo que estoy esperando». Descifré su mensaje y dice que dentro del mayor secreto y bajo la pretensión de querer equipar al ejército español en Galicia, Wellington reúne barcos, armas y municiones en La Coruña para transportarlos a la bahía de Santander. El primer ministro lanzó una exclamación ahogada. «¿La bahía de Santander?», repitió. El vizconde sonrió. «¿Casi 400 kilómetros al oriente? Apenas puedo creerlo», exclamó el primer ministro.
Es verdad, le aseguró el vizconde, y se da usted cuenta de que al hacerlo acortará sus comunicaciones con Inglaterra en 400 millas terrestres y casi la misma cantidad de millas náuticas. En lugar de alejarse de sus provisiones se mueve hacia ellas. Eso veo, dijo el primer ministro, y a cada milla que viaje hacia el noreste, acercándose al mar, de donde obtiene su fuerza, sus líneas de comunicación estarán más seguras. Exacto, admitió el vizconde. No recuerdo que nunca el uso ofensivo del poder marítimo en tierra haya sido más claramente visualizado por un soldado. Había una nota de triunfo en su voz, que hizo sonreír al primer ministro. En voz alta dijo: ¿se da usted cuenta de que las operaciones pueden encontrar dificultades por los americanos? Lo sé, respondió el vizconde. No necesitaba decir nada más. Su ataque a una frontera canadiense indefensa había sido frustrada por unos cientos de soldados al mando de un oficial inglés. Pero ambos sabían que las fragatas americanas tenían artillería más pesada que las inglesas y habían obtenido 3 éxitos sorprendentes en el mar. Entonces, para asombro de todos, corsarios americanos habían empezado a aparecer en las costas portuguesas y atacaban a los barcos de abastecimientos para Wellington. No eran una amenaza importante, ya que la fuerza de la Marina Real era inmensa. Pero justo en aquel momento, podía resultar molesto para Wellington que el informe de su brillante nueva estrategia no llegara a los altos poderes en Londres. Comprendo que Wellington decidiera, dijo el primer ministro, que la información que tenemos aquí era demasiado importante para arriesgarse a que nos la entregara un agente menos hábil que 1-5. Eso creo, admitió el vizconde, y ahora, por supuesto, podemos alertar a la Marina. Lo haremos enseguida, afirmó el primer ministro. Solo puedo dar gracias a Dios de que 1-5 llegara a Inglaterra. Así es, y creo que ahora deberíamos intentar deshacernos de Grimston de una u otra manera. Llevo pensando en eso bastante tiempo, respondió el primer ministro, pero como sabe, no tenemos suficientes pruebas en su contra y no deseo cortarle las garras sin enterarme primero de quienes se asocian con él. En lo único en que puedo pensar por el momento, dijo el vizconde, es que gracias a la muy bonita hija de Wetmore, 1-5 está vivo. El primer ministro guardó silencio. Entonces, después de una larga pausa, dijo: ambos conocemos la reputación de Grimston. ¿Cree que la hija de Wetmore podría ayudarnos? Es muy joven y en extremo atractiva y yo diría que muy inocente, respondió el vizconde. El primer ministro sonrió. Usted sin duda, es un juez muy bueno en esos temas. Entonces, como el vizconde no respondía, agregó en tono más serio: de alguna manera debemos detener esa incesante corriente de oro para Napoleón. Muy bien, dijo el vizconde. Le pediré que haga lo que pueda, pero con franqueza creo que deberíamos sentirnos satisfechos con capturar a Grimston, de quien tenemos bastantes pruebas, y olvidar a sus cómplices. Ese dinero, y Dios sabe que es una enorme cantidad, respondió el primer ministro, es una fuente invaluable para que Napoleón compre armamento. El vizconde levantó una mano. Lo sé, muy bien, hablaré con la señorita Wetmore, pero no es algo que me agrade hacer. Tampoco a mí, admitió el primer ministro. Pero, si podemos eliminar a Grimston y a su banda, estaremos ayudando a Wellington en lo que considero el plan estratégico más notable y osado que jamás haya emprendido el ejército inglés. El vizconde se puso de pie. Estoy de acuerdo, dijo, y cuando 1-5 esté lo suficientemente recuperado como para venir a Londres, sabremos mucho más que ahora. Por mi parte, no solo espero, sino que siento en mis huesos, que el final está a la vista. Solo puedo rezar porque tenga razón, respondió el primer ministro. Mientras hablaba, guardó en un cajón la nota que el vizconde le había entregado y lo cerró con llave. Novela estaba leyendo un periódico que le habían llevado. Cuando el vizconde Palmerston regresó a su despacho, ella iba a ponerse de pie, pero él se lo impidió al decirle: no se mueva, señorita Wetmore, deseo hablar con usted. Se sentó en un sillón junto al de ella. Primero debo decirle lo complacido y encantado que está el primer ministro con la información que nos ha traído de parte de 1-5. Por favor, dígale en nuestro nombre que nos ha dado esperanza y estamos profundamente agradecidos de que haya logrado llegar a Inglaterra.
Estoy segura de que es lo que desea escuchar, respondió Novela, y puedo decirle, señor, que no debe intentar venir a verlo, hasta que se haya recuperado lo suficiente para viajar. El vizconde sonrió. Dígale que es una orden que debe obedecer. Novela pensó que era el fin de la entrevista y se disponía a levantarse. Sin embargo, Lord Palmerston agregó en tono muy serio. Me ha pedido el primer ministro, señorita Wetmore, que le hable de los problemas que tenemos con Lord Grimstone. Me está pidiendo que haga algo. Con lentitud, como si eligiera sus palabras, el vizconde dijo. Supongo que, ya que vive cerca del mar, habrá oído hablar de los botes Guinea. Son los contrabandistas que hay a todo lo largo de la costa y que traen artículos de Francia a Inglaterra, por los cuales se paga en oro. Sí. Por supuesto. Bien, me dijeron la semana pasada que se calcula que esos botes se llevan a Francia de 10 a 12 mil guineas a la semana. Novela ahogó una exclamación de asombro. ¿Tanto? ¿Cómo puede ser posible? Las guineas de oro son la única moneda que aceptan los comerciantes franceses, dijo el vizconde, y es ese oro el que proporciona a Napoleón una fuente invaluable de dinero para comprar armamento a países neutrales. Las armas ¿que matan a nuestros soldados? Dijo Novela casi entre dientes, pensando en su padre. Exacto. Napoleón considera a los contrabandistas ingleses sus amigos y, como supongo que sabrá, la ruta más popular es la parte más estrecha del canal entre Boloña y Dover. Como estaban muy cerca de donde ella vivía, Novela contuvo el aliento. Me han dicho, continuó el vizconde, que logran tal velocidad, unos 9 nudos, que hacen con facilidad el viaje de ida y vuelta en una noche. Por supuesto. He oído hablar de ello, admitió Novela, y siempre he rezado porque ninguno de los hombres de nuestra aldea se involucre en ello. Pero según creo, ganan hasta una guinea por viaje, y es una gran tentación para ellos. Por supuesto que lo es, estuvo de acuerdo el vizconde. A quien debe castigarse es a quienes les brindan la tentación, hombres como, por ejemplo, Lord Grimstone, que deberían hacer algo mejor que traicionar a su propio país. Novela se irguió en su asiento asombrada. Lord Grimstone. ¿Cree que él está involucrado en eso? Mucho, respondió el vizconde. Debe haber amasado una enorme fortuna con las ricas telas que ha traído a Inglaterra y que se venden a mujeres tontas de Londres que no tienen idea de que han costado la vida a los soldados ingleses. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no arrestan a Lord Grimstone? Es lo que voy a decirle. Tenemos razones para creer que no trabaja solo, y que un gran número de sus amigos, de su misma condición social, colaboran con él. Novela lanzó un pequeño murmullo de horror y el vizconde prosiguió. Obtienen ganancias del brandy, del vino y de las sedas que traen de contrabando desde Francia, pero no conocemos sus nombres, ya que es Grimstone quien recibe los cargamentos que provienen de Boloña y otros lugares de la costa francesa. Novela guardó silencio. Al rato, como era de mente muy ágil, preguntó. ¿Qué me está pidiendo que haga? Me parece incorrecto, lo sé, pero como hija de un soldado, comprenderá que estamos desesperados y hemos pensado que, ya que por milagrosa coincidencia Grimstone vive cerca de usted y ha estado en su casa, podría usted averiguar un poco más de lo que sabemos hasta el momento. Extendió sus manos en un expresivo ademán, al decir. Le juro, señorita Wetmore, que hemos intentado cuanto estaba en nuestro poder para descubrir quiénes forman la banda de Grimstone, como la llamamos. Tenemos idea de que ocupan lugares altos y de importancia social. Podemos estar equivocados, pero eso es lo que nuestro instinto nos dice. Sin embargo, no tenemos con qué proseguir. Y me pide, dijo Novela con voz muy suave, que lo averigüe para ustedes. Le pido que lo intente, respondió el vizconde, pero sin correr ningún riesgo. Solo intente, si es posible, descubrir los nombres de la banda o tal vez señalarnos las direcciones donde viven, para que podamos conducir a esos traidores ante la justicia. Comprendo. Ya le he dicho cuánto me desagrada Lord Grimstone. Pero de hecho me ha pedido que cene en su casa y dijo que deseaba volver a verme. Titubeó al decirlo, como si alguien le sacara las palabras a la fuerza. Entonces, todo lo que puedo rogarle, dijo el vizconde, es que acepte su invitación a cenar, correctamente acompañada por una dama de compañía,
por supuesto, y cuando esté en su casa averigüe cuanto pueda, para darnos alguna pista sobre cómo opera y quiénes son sus socios. Novela permaneció en silencio. Después de un momento, el vizconde admitió: sé que le pido mucho, pero ha sido idea del primer ministro. ¿Le ha parecido, como a mí, que fue por misericordia de Dios el que 1-5 lograra llegar hasta usted para salvarse? Yo misma pensé que era casi como un milagro. Entonces, por supuesto, sonrió el vizconde, somos unos ambiciosos al esperar otro. Novela lanzó un profundo suspiro. Haré todo lo que pueda, pero estoy segura de que no será fácil. Y Lord Grimstone me parece horrible y me estremezco solo al hablar con él. Entonces, ponga cuanto pueda de su parte para que termine confinado en la Torre de Londres, que es el lugar que le pertenece, afirmó el vizconde. Se puso de pie y Novela lo imitó. Creo que su padre estaría orgulloso de usted y el primer ministro y yo le agradecemos todo lo que ha hecho hasta ahora. Debido al tono suave y sincero de sus palabras, Novela sintió que estaba al borde de las lágrimas. Lo intentaré. Le prometo que lo intentaré, susurró, pero no debe disgustarse conmigo. Si fracaso, sería muy difícil para cualquier hombre disgustarse con usted, señorita Gwenmore, y la próxima vez que vea a su padre le diré que su hija no solo es muy hermosa, sino además increíblemente valiente. Acompañó a Novela hasta la puerta y la condujo al carruaje que la esperaba. Dirigió una mirada aprobadora a la señorita Graham. A la vez se sorprendió al ver que el carruaje no tenía conductor ni palafrenero. Mientras Novela estaba en el ministerio, uno de los soldados de guardia había cuidado los caballos. Así que usted misma conduce, exclamó cuando ella tomó las riendas. Mi padre me enseñó a conducir, igual que a cabalgar, desde muy pequeña, respondió Novela, pero puedo asegurarle, señoría, que es el viaje más interesante y emocionante que había hecho jamás. Le creo, respondió el vizconde. Espero que regrese a casa sin contratiempos. Dio un paso atrás y ella le sonrió antes de partir. En cuanto se alejaron un poco, la señorita Graham dijo: estoy segura de que era el vizconde Palmerston. Sí, lo era, le confirmó Novela, y me ha dicho cosas muy agradables de papá. Es un hombre muy apuesto, observó la señorita Graham. No me sorprende que se hayan enamorado de él tantas mujeres. Novela se volvió para mirarla asombrada. ¿Cómo lo sabe?, preguntó. La señorita Graham se rió. Querida, todos hablan de los hombres importantes y si tienen algún romance, el viento lo difunde. Todo el mundo lo sabe casi antes de que comience o termine. Novela se rió. Espero que cuando tenga un romance yo, si es que alguna vez lo tengo, se mantenga en secreto. No tendrá usted nada por el estilo, dijo cortante la señorita Graham. Deseo verla casada con alguien encantador, apuesto e inteligente como su padre. Se anunciará en las columnas de Sociedad y todos dirán que es un hombre muy afortunado. Novela se rió. Ahora se está inventando usted un cuento de hadas. ¿Sabe que con la vida tan tranquila que llevamos en el campo desde que papá se fue a la guerra, apenas puedo recordar cuándo fue la última vez que conocí a un joven? Al decirlo recordó que había conocido a Vale. Sin embargo, en circunstancias tan extraordinarias que apenas si podía creer que fuera verdad. Era como si se tratara de una historia que hubiera leído en un libro. Era sin duda apuesto, y además, muy interesante. Por el comportamiento que había adoptado el vizconde, ella comprendió que estaba en un servicio secreto del que a nadie se le permitía hablar. Mientras conducía iba pensando en lo que el vizconde Palmerston le había dicho. Supuso que Vale debió llegar a la casa de Lord Grimstone disfrazado de contrabandista. Ella había oído que los botes que provenían de la costa francesa no solo llevaban artículos de contrabando que hacían ganar fortunas a quienes los vendían. Se murmuraba que también llevaban con ellos espías franceses. Aquellos hombres se dirigían a Londres para obtener información útil para Napoleón. Novela sabía que debido al excesivo incremento del contrabando se habían tomado medidas para evitarlo. Se prohibía a los pescadores construir botes de más de 6 remos. Habían aumentado la guarda costera para evitar que llegaran a tierra los cargamentos provenientes de Francia. Gwenmore Hall estaba cerca del mar. Por lo tanto, Novela siempre había oído a la gente hablar del contrabando.
no solo a los amigos de su padre, sino también en la aldea. Por supuesto, había aumentado la vigilancia en las costas inglesas. Como resultado de ello, era frecuente que las tripulaciones de los botes contrabandistas se vieran obligados a abandonar los barcos en la playa más cercana. Pero su construcción era tan barata y rápida que renovarlos costaba solo el 10% de la ganancia de un solo viaje. Novela había prestado atención a lo que se decía, pero nunca, ni en sus más locos sueños, imaginó verse involucrada con el contrabando, ni esperaba tener que averiguar más de lo que ya sabía por rumores. Sin embargo, de pronto, para horror suyo, el vizconde le había pedido que tomara parte en conducir ante la justicia a alguien tan importante como Lord Grimstone. Lo detesto, pensó. Entonces comprendió que era por el bien de Inglaterra y tal vez también por el de Vale. Por lo tanto intentaría descubrir lo que el vizconde deseaba saber, aun cuando significara enfrentarse a un grave peligro.